Hola, buenas noches. Ya estamos aquí preparados para hacer la charla de medicina integrativa, yoga integrativo y fibromialgia con la doctora Sima. Así que le voy a dar paso. Están uniéndose las mujeres. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas. ¿qué Ya tal? estamos aquí. Sí, Por estamos fin. aquí. Muy contentas, ¿verdad? De estar aquí. Sí, por De paso de hablar de estos temas y Sí, con tan- muchas ganas, tanto Sima como yo estábamos deseando de estar con vosotras y de hacer esta charla consciente de medicina integrativa basada en neurociencia, yoga integrativo y fibromialgia para poner luz a este tema tan importante, que yo quiero recalcar que aunque Sima y yo hablemos mucho en femenino, es porque la mayoría de pacientes que nos llegan son mujeres, pero eso no quiere decir que descartemos a los hombres, ni mucho menos, ¿vale? Pero que nosotras vamos a hablar en términos femeninos porque la gran mayoría son mujeres, ¿vale? como Esto es más, una charla inclusiva. claro, claro, es más natural para nosotras hablar de femenino en femenino porque nos vienen a la cabeza las mujeres que atendemos pero en realidad en este directo queremos invitar a los hombres que sufren de dolor crónico a que Sí, confíen en que pueden mejorar, a que hay profesionales que no les van a juzgar y que este espacio está abierto para ellos también. exactamente. Bueno, daros la bienvenida a todas las personas que os estáis uniendo al directo. Nosotras vamos a hacer es una charla en la que vamos a dar respuesta a preguntas sobre este tema en concreto y al final de este directo abriremos para, si queréis hacer alguna pregunta, las personas que os estáis uniendo, al final de este directo vamos a responder vuestras preguntas. Así que bueno, yo quiero, Sima, por favor, preséntate oficialmente, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu labor, cuál es tu misión con las personas que tienen fibromialgia. Cuéntanos un poco a qué te dedicas en el día de hoy. Vale. Por presentarme primero, me gustaría decir que me llamo Sima Al-Bashir, por si me encontráis por ahí, es Sima Al-Bashir. No soy de España, soy de Jordania, hablo 5 idiomas, los idiomas, y, y entré en medicina porque yo tenía mucho, o sea, creía mucho en la labor de la medicina, en conectar con las personas que tienen dificultades y ayudarlas a mejorar de verdad. Entonces, esta creencia me hizo llegar a este punto en el que estoy ahora, en el que estoy atendiendo a personas desde un enfoque integrativo, porque no creo en la medicina inmediata de parchear síntomas, de eh, te pongo una pastilla y ya está, ya nos vemos si mejoras o no. Me gusta más la medicina que tiene un efecto a largo plazo, que empodera al paciente, que le enseña a manejar sus síntomas de una manera funcional, que no dependan de una pastilla, que no dependan de un tratamiento en el que puedan necesitar a un profesional médico siempre, sino que siempre las intervenciones tengan como objetivo que eduquen al paciente a que se valga por sí mismo. ¿Vale? Entonces, por eso, con el tiempo, mientras estudiaba psiconeuroinmunología, que es el campo que integra tanto sistema digestivo, sistema nervioso, psicología, eh, microbiota, hormonas, sí,
O sea, es integrar de verdad todos los sistemas y no estudiarlos por separado como solemos hacer, ¿no? Y entender a la persona como un todo que existe en un entorno, en un ambiente que no es solo de factores ambientales como, por ejemplo, alergenos, contaminantes, etcétera, sino también en su entorno familiar, profesional, eh, social, ¿vale? Y teniendo en cuenta sus aspiraciones, ya, ¿me entiendes, Ir no? un poco más allá, ¿no? Ir un poco más allá de lo superficial, ¿no? De lo Exacto. evidente. Y ver al paciente como un todo. Es, es, Sí, es la forma más sencilla de decirlo, no, no como este síntoma que viene sí, a- sí. Entonces, en este camino me fui interesando por la fibromialgia por muchos motivos, tanto personales como por motivos más de curiosidad y de ver que, además de que son pacientes muy ignorados y muy estigmatizados, ¿vale? Y eso me hizo llegar a un punto de decir, vale, pues yo que tengo esta vocación por ayudar a las personas desde desde el punto de vista de su vida en general, no solo con algún síntoma, pues yo me vuelco en esto porque creo en ellos, creo en su dolor y creo en sus síntomas. Entonces me formé en inmunonutrición para que eh, no solo la parte eh, médica impere, sino también la parte nutricional. Me formé también en el diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia en particular para como tener esta experiencia más concreta y en educación terapéutica en neurociencia del dolor, Ujú. que es muy importante porque aunque digamos aunque siempre se diga, los pacientes de fibromialgia tienen una parte psicológica muy importante, vale, pero ¿qué enfermedad crónica no tiene una parte psicológica importante? O Total. sea, vamos a empezar por allí. Pero ¿qué pasa con el dolor? Que cuando se cronifica, tiene implicaciones muy importantes a todos los niveles. Tiene implicaciones en el cuerpo, físicas, tiene implicaciones emocionales, tiene implicaciones mentales, tanto en la depresión como en la ansiedad, ¿no? Y también tiene esa implicación con el entorno. ¿Cómo le Mm, convences a los demás que mi dolor es real mm, cuando sí puedo hacer cosas? Y tengo sí, estos altibajos y se va de un lado a otro y el médico me toca y no me duele como he dicho, pero en este sitio ahora sí, este sitio ahora no, ¿sabes? Y es sí. como muy subjetivo entre una paciente y otra. Entonces el dolor crónico sí hace falta explicarlo de una manera más profunda y enseñarle al paciente a entender, o sea, que el paciente entienda exactamente qué está pasando y llevar este conocimiento a la práctica. Que en la práctica pueda decir, vale, me ha explicado la doctora Sima que esto es por ta, 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 no por lo que suelen decir por ahí, ¿no? Pues, Sí, y esto lo voy a aplicar ahora y voy a imponer mi juicio sobre el juicio que tengo desde antes, ¿no? Esto lo hablamos luego, pero sí, va. te entiendo. Entonces, Sí, ahora mi abordaje es este, desde todos los puntos de vista de la salud y aplicando un tratamiento tanto físico como emocional como de neurociencia del dolor. maravilloso. Yo quiero puntualizar y recalcar que esto que tú cuentas, Sima, es un tratamiento de vanguardia, es decir, creo que los profesionales sanitarios hemos y seguimos luchando y trabajando mucho para de verdad lograr que existan tratamientos integrativos en los que
El paciente no es el síntoma, sino que, como bien has dicho, es un todo y además a lo que yo añadiría, el paciente es un alma, es un ser. Es un ser en un cuerpo físico, en una máquina que es un cuerpo físico que es perfecta, que está diseñada para, para funcionar al 100% de Exacto. manera impecable, porque el cuerpo físico está formado por un conjunto de sistemas, de órganos, de vísceras, de músculos, de huesos, que todos de manera biológica y celular están diseñados para funcionar al unísono y para funcionar fisiológicamente bien, ¿no? Por Exacto. decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de poder atender a una persona que viene con un dolor o con un síntoma y decir, vale, vamos a ver esta parte física, vamos a ver esta parte mental, vamos a ver esta parte emocional, vamos a ver la parte bioenergética de la persona, vamos a ver la energía, vamos a ver, ¿no? Ese ser, esa persona en su conjunto y vamos a hacer un estudio de todos los pormenores, de todas las variables, de todo lo que interviene en ese conjunto y vamos a ir paso a paso para desenrollar la maraña, ¿no? Para que ese nudo que hay ahí, que está todo liado, que hay ahí como una bola que no sabemos por dónde empezar, Sí. vamos a darle orden. Vamos a darle orden, vamos a poner prioridades, vamos a poner objetivos a corto plazo para ir avanzando hacia el objetivo principal que es la salud de la persona, ¿no? El bienestar. El Y su bienestar. bienestar y su felicidad y que todos esos sistemas, todo ese conjunto de músculos, de huesos, de órganos, que todo eso funcione bien y que la persona sea feliz y yo, como digo en las clases de yoga, que la persona viva en propósito. Ujú. Así que Sí. yo voy a aprovechar y ya uniendo esta parte de yoga, también quiero que las personas que no me conozcan, pues presentarme. Mi nombre es Laura Parrales, soy fisioterapeuta integrativa. Llevo al servicio de la salud prácticamente desde que tenía 21 años que terminé la carrera. Y bueno, la fisioterapia me fue llevando al yoga porque yo veía que en la consulta privada, cuando yo atendía a los pacientes que llegaban a consulta, yo empecé a sentir que yo podía llegar mucho más de lo que me habían enseñado en la carrera, ¿no? Me considero una persona altamente sensible, capaz de conectar mucho con las emociones de los demás, con lo que los demás viven, sienten, y yo sentía en la consulta que yo podía aportar mucho más a los pacientes desde una mirada, digamos, más introspectiva, más de ayudarlos a conocerse mejor, ayudarlos a mirar hacia adentro. Entonces, yo empecé dando clases también de pilates terapéutico, que lo compatibilizaba con mis sesiones individuales. Y claro, el pilate terapéutico, pues al final me llevó al yoga y claro, y a través del yoga, pues se me abrió un camino para poder acompañar a las personas desde una mirada todavía más integrativa, ¿no? Porque el yoga nos hace pararnos, respirar, sentir y escuchar lo que de verdad nos está contando el cuerpo. Y bueno, actualmente me dedico a acompañar a personas a través de las clases de yoga y me dedico también a acompañar concretamente a mujeres a conectarse con ellas mismas, a sanar su dolor físico, su dolor emocional y bueno, ver la persona, como acabamos de explicar, como un conjunto, ¿no? Como un todo y poderle brindar las herramientas que cada una necesite para poder recuperar la salud. Entonces, bueno, es un camino en el que llevo más de 15 años y es un camino que me apasiona, me encanta, porque como siempre digo, cuando ayudamos a los demás es una manera de ayudarnos a nosotros mismos también, porque al final las personas que llegan
a nuestras sesiones, son personas que te devuelven lo que tú les das, ¿no? Y eso al final es un intercambio muy bonito. Y yo creo que las personas que nos dedicamos al sector sanitario, hay una empatía ahí de base, una vocación que late dentro, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, creo que eso es lo que de verdad sana y ayuda a las personas a sentirse más acompañadas, menos vulnerables, a sentirse que de verdad pueden y que hay luz en el camino, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues yo creo que vamos a empezar a hablar de fibromialgia, Sima. Yo quiero que nos definas brevemente en qué consiste la fibromialgia desde esa visión integrativa con la que tú trabajas actualmente. Cuéntanos en qué consiste la enfermedad, porque yo también creo que a día de hoy se diagnostica fibromialgia como no sé lo que te pasa, te duele, tienes un dolor generalizado, ¡pum! Diagnóstico fibromialgia, ¿no? Y muchas veces como que esos diagnósticos tan express y tan inciertos conllevan, creo que, a error, a dispersión y a, digamos, creo que a confundir a los pacientes, ¿no? Entonces, Bastante. Mm. yo creo que es importante que definas muy bien y muy concreto en qué consiste la fibromialgia desde tu visión. Pues para empezar, las pacientes con fibromialgia que nos estén viendo, que tienen que saber que la fibromialgia es una enfermedad reconocida por la OMS en el 1992. Así que, para empezar, cualquier terapeuta que no cree que exista la fibromialgia, pues les decís esto, porque es muy importante que sepáis que la salud, la Organización Mundial de la Salud os ve, ¿vale? Eso para empezar. Para definirla, es muy importante un elemento que es que son personas que padecen de un dolor generalizado que mantiene una misma intensidad durante 3 meses o más, ¿vale? Y que pueden acompañarse que puede acompañarse el dolor generalizado por insomnio, por trastornos cognitivos, o sea, pérdida de la memoria, eh, dificultad para concentrarse, dificultad para procesar información, esa neblina mental que suelen sentir, eh, mucho cansancio que suele ir de la mano a veces por un síndrome de fatiga crónica. Eh, Depresión y ansiedad son muy frecuentes y muchas veces vienen también diagnosticados por colon irritable o bruxismo, ¿vale? Eso es a grandes rasgos. Pero la fibromialgia es mucho más que eso porque al final son personas que llevan muchísimo tiempo con un problema, con problemas de base de salud que no se han corregido, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Entonces, muchas veces empiezan a manifestar problemas digestivos o problemas a nivel hormonal, a nivel de ciclo menstrual, problemas a nivel de estado de ánimo y toman medicación antidepresiva, por ejemplo. Y con el paso de los años pasa un evento es capaz de desencadenar este dolor crónico, ¿vale? Y este dolor crónico empieza a manifestarse en un solo sitio, pero a medida de que empiecen a decirles los médicos y los terapeutas que no tiene una causa clara, empieza a manifestarse y a sentirse en diferentes partes del cuerpo. Pueden levantarse un día que les duele un lado, al día siguiente en otro, y generalmente está por todo el cuerpo, ¿vale?
tiene que estar presente para diagnosticar fibromialgia, ¿vale? Tiene que estar el dolor presente en 4 de las 5 áreas del cuerpo. En los miembros superiores, miembros inferiores, tronco, cuello y cabeza, ¿vale? En 4 de estas áreas tiene que estar para 4 mínimo para diagnosticar fibromialgia, además de que tiene que haber seguido manteniendo esta intensidad de dolor más de 3 meses, ¿vale? Sin un diagnóstico claro. Vale, ¿cómo lo miro, cómo lo veo yo? Pues yo siempre le explico a los pacientes que mi primera consulta son de 2 horas por algo, porque su historia personal es muy importante y todos los aspectos relacionados con su salud son también muy importantes porque toda información posible nos puede dar pistas sobre qué originó las alteraciones físicas, ¿vale? Y todos los elementos que luego salen en la consulta a nivel de eventos vitales de su vida, a nivel de cómo describen su experiencia con los síntomas, pues todo esto me va señalizando cuál fue el elemento más mental y psicológico y emocional que ha hecho que el dolor se perpetúe, ¿vale? Entonces, a partir de ahí también hablamos de la infancia, hablamos del embarazo de su madre con el paciente o con la paciente y hablamos de cómo ella vivió el embarazo, que es muy importante porque la madre también transmite muchas cosas. Claro. Es también muy importante saber si en la familia ha habido personas que hayan sufrido dolor crónico, porque también los modelos a seguir cuando sufrieron, cuando han pasado su vida sufriendo dolor crónico, también eso se transmite, aunque uno no Claro. quiera, ¿vale? Entonces, todos estos elementos se recogen, toda esta información, también la información de otros médicos que en el 90% de los casos de verdad se vuelcan en estudiar el caso y mis pacientes suelen mandarme muchísimos informes y veo la implicación de los médicos en estudiar el caso, ¿vale? Pero si no estás especializado en fibromialgia, no has volcado todos tus conocimientos en querer ayudar a estas personas, es difícil. Entonces, y además son pacientes que necesitan tiempo, necesitan que pases tiempo hablando con ellos para reunir esta información. ¿Vale? Entonces, al reunir toda esta información y la información de sus médicos, pues estudio el caso porque no me gusta para nada improvisar el tratamiento. Hay que estudiar el caso, llegar a la causa raíz de todos estos síntomas, de toda esta situación, y luego se plantea un tratamiento también integral, tocando en todos estos elementos que han traído al paciente hasta este momento. Ya. ¿Vale? Entonces, uno de los elementos más importantes del tratamiento es lo que se llama educación terapéutica en neurociencia del dolor. Esto empezó por un médico traumatólogo, rehabilitador, que empezó a explicarle a los pacientes el proceso de cómo surge el dolor. Y luego llegaron dos quiroprácticos y fisioterapeutas que también se volcaron muchísimo en estudiar la neurociencia del dolor y generaron modelos de enseñanza para los pacientes para que aprendan exactamente qué está pasando, porque es muy fácil explicarle a un paciente con diabetes qué pasa,
Pero ¿cómo le explicas a un paciente con dolor crónico que no tiene una causa clara, con una imagen, con un parámetro? ¿Cómo le explicas qué está pasando? Pues estos dos fisioterapeutas se volcaron, quiroprácticos, y a día de hoy se ha demostrado en numerosos estudios científicos que esta educación terapéutica es clave para que los pacientes vuelvan a tener una vida funcional y vuelvan a atreverse a moverse, a conectarse con las personas, a retomar eh, aficiones, ¿vale? Entonces, se basa en que el dolor tiene un fin. Cuando nosotros sentimos dolor, el dolor tiene un fin, que es buscar el origen de lo que el cuerpo está interpretando como peligro y acabar con el peligro, ¿vale? Por ejemplo, si te estás quemando, en el cuerpo se genera dolor para que te alejes de la fuente de calor, ¿no? Vale, pues si nosotros estamos sumidos en diferentes tipos de estímulos que consideramos peligros para nuestra supervivencia y para nuestro bienestar de diferentes índoles, especialmente psicoemocionales, pues eso va a generar dolor en el cuerpo porque así lo entiende tu cabeza, así lo entiende tu cerebro. Así lo entiende tu sistema nervioso en general. No porque tengas un problema, sino porque así funciona la biología, ¿vale? Esa es la biología. Es cuando te dicen que, eso siempre se lo digo a los pacientes y se ríen, pero es más real que todas las cosas. Cuando te digan, eso por favor, usadlo cuando os digan cosas. Cuando os digan que tu dolor es psicológico, decirles que sus ganas de ir al baño también es psicológica. Y ya está, porque es lo mismo. O sea, es más biológico. Tener ganas de ir al baño es también, se puede también considerar psicológico, porque esas ganas surgen desde el sistema nervioso. Desde el cuerpo. O sea, no es una imaginación. O sea, tú no Claro. estás imaginando que tienes que ir al baño. Mm, Pues tampoco estás imaginando tu dolor. mm. ¿Vale? Entonces, allí se habla mucho lo que significa somatizar, cómo hemos aprendido ciertas atribuciones del dolor y, y es muy revelador para los pacientes. Qué bien. Pues sí, totalmente de acuerdo con todo, vamos. Tal cual. Pues yo tengo una pregunta para ti, Laura. Eh, Tú, con tus conocimientos de fisioterapia, yoga integrativo, que también me gustaría que explicaras un poco de qué se trata el yoga integrativo y la bioenergética, ¿vale? Sí. Cada vez más personas acuden a la bioenergética y también me gustaría que lo explicaras. Eh, ¿Cómo has podido utilizar estos conocimientos para ayudar a pacientes con fibromialgia y dolor crónico? Sí. Bueno, todo empezó, como ya te he comentado antes, en la consulta individual, cuando acudían personas a mí, ya no solo con fibromialgia, ¿no? Sino pues con dolor en el cuerpo físico, dolor muscular, bueno, cualquier tipo de dolor, ¿no? Entonces, yo comencé a sentir que detrás de esa contractura muscular, ¿no? Que al final es el músculo contraído, rígido, tensionado. Detrás de eso había eh, un ser sufriendo, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que has explicado antes, porque al final esto es eh, de fuera recibo un estímulo que el sistema nervioso interpreta como
un peligro del cual se tiene que defender y es relación causa-efecto, ¿no? Entonces, ¿en qué ayuda el yoga integrativo, la fisioterapia integrativa y la bioenergética a ese sistema nervioso que está alerta? Pues la manera de ayudarlo es, a ver, párate, desconéctate de todos los estímulos que hay fuera en tu vida externa, ya sea en casa, en el trabajo, con la familia, todo lo que hay fuera. Desconéctate de eso y vamos a crear unas condiciones, vamos a crear una disponibilidad para que tú cierres tus ojos, respires y entiendas lo que está ocurriendo en tu cuerpo, empieces a respirar, empieces a escuchar cómo está tu respiración, cómo está el latido de tu corazón, cómo están tus músculos. Y claro, de ahí nació el yoga integrativo. ¿Por qué? Pues porque yo hice una formación de yoga de 4 años en la que se me enseñaron posturas, maneras de respirar, secuencias de yoga y todo lo que es la base tradicional del yoga. Pero claro, a mí eso, lo que es la tradición como tal, no me servía para los pacientes que venían a mis clases y a mis consultas, porque yo empecé a sentir que las personas con fibromialgia y con dolor crónico, lo que necesitaban, más que hacer 24 millones de posturas, es pararse, Sima. O sea, yo tengo en clase personas con fibromialgia en las que hacemos una sesión de yoga y el 70 u 80% del tiempo están tumbadas, respirando o sentadas, en una postura de descanso, en una postura de centramiento en la que se le da la oportunidad de no hacer nada, Ujú. simplemente respirar, escuchar, dejar que el cuerpo esté presente y se alivia el dolor, Sima. Y tengo casos reales en los que ya no solo es que se alivie el dolor, sino que las analíticas mejoran. Vale. Sí, las analíticas mejoran. Y es que tenemos muy asociado que el yoga tiene que ser eh, intenso o el yoga está asociado a estiramientos, posturas que te dan fuerza, que te dan tono, que también, ¿vale? Pero estamos hablando de fibromialgia Ujú. y de dolor crónico. Y la persona que tiene dolor, muchas veces de lo último que tiene ganas de moverse, ¿vale? Sí. Porque recuerda que si tienen dolor, mm, es que a veces no hay energía, es que no hay fuerza, no hay, o sea, la bioenergética lo que nos enseña es a escuchar al paciente, Ujú. ¿vale? Y yo, cuando hablamos de bioenergética no en términos místicos, ni porque, bueno, hay que tener mucho cuidado a mí me gusta tener los pies en la tierra, ¿no? Y la energía es información, Ujú. ¿vale? Yo como la percibo es información. Entonces, cuando llega a mi clase una persona que tiene fibromialgia, la bioenergética que se establece entre esa persona y yo, en este caso, que estoy facilitando esa clase grupal, a mí esa bioenergética me trae información de la persona. Yo siento lo que esa persona necesita para restaurar sus sistemas, Ujú. para que el sistema nervioso se regule, vuelva al equilibrio y que esa persona encuentre la calma, encuentre la conexión con ella misma y encuentre el consuelo, diría yo también, ¿vale? Ujú. Entonces, el yoga integrativo lo que ofrece a una persona que tiene fibromialgia es descanso mental, es escucha del cuerpo físico y conexión con uno mismo para regresar a ese estado de lucidez
y de conciencia plena, porque cuando hay fibromialgia, la mente está dispersa, la persona entra Mm. en bucle mental, ¿no? Y en un pensamiento obsesivo, repetitivo, que trae, o sea, que no trae una información, vamos a llamar, de avance, que no trae una información de presencia, de conciencia, es una información que está, que se rumia a nivel mental y que Sí. lo único que trae es charla mental, entretenimiento Ujú. y esa información en forma de nube, de bucle y de obsesión, al final hace que la persona se meta en el círculo vicioso del dolor y, y del drama, diría yo, ¿no? Del drama, de la desesperación, de la negatividad, del desánimo, de la depresión, de la ansiedad y de todo lo que viene detrás, El ¿no? catolicismo, que es Del catastrofismo, ¿no? muy- Entonces, el yoga integrativo basado en la terapéutica y en la bioenergética, lo que viene a traer es escucha del paciente, ¿no? Escucha de la persona para que, y es una escucha amable, ¿no? Es una escucha en la que se le da la oportunidad a la persona de poder pararse, de poder sentir lo que está pasando y también de moverse. No es que en las clases de yoga integrativo estemos todo el tiempo sin mover el cuerpo, pero existe un gran componente de escucha y de no forzar el cuerpo, sino Ujú. de permitir que sea el cuerpo el que a su propio ritmo se vaya liberando de esa carga que tiene, liberando de esa tensión y que dentro de que se le da la oportunidad a la persona de que vaya liberándose de esas cargas, una vez que se produce esa liberación de las cargas que tiene el cuerpo, ¿vale? En la sesión de yoga integrativo hay una parte de, digamos que podemos establecerlo como en tres pasos, ¿no? Lo primero es soltar el cuerpo, liberar Ujú. la carga que el cuerpo trae a nivel muscular, a nivel mental, es decir, liberar el peso que la persona trae de fuera. Dos sería establecer esa limpieza mental a través de la respiración, de los pranayamas, de las canalizaciones que se hacen en la clase, que ya haremos un directo otro día de lo que, en lo que consisten las canalizaciones, ¿no? Se hace una limpieza de la parte mental que trae la persona. Y lo tercero, que para mí es lo que tiene más valor y lo que, digamos, es el corazón del yoga, es, lo tercero es establecer esa conexión profunda y real con el ser interno de la persona, con lo que la persona está viviendo y sintiendo en el momento, Ujú. ¿vale? Es decir, cuando tú logras quitar carga, permitir que la mente baje la revolución, ¿no? Cuando tú tienes esos dos componentes, has quitado carga y has relajado la mente. Ujú. Ahí el tercer paso es establecer la conexión. Establecer la conexión emocional con lo que la persona está viviendo y atravesando en el momento de la sesión de yoga, ¿no? Y Ujú. ahí es donde entra lo que tú nos has explicado antes muy bien de darle a la persona esa oportunidad para ir al origen, para sanar lo que está pasando. Porque, como has dicho antes, el dolor tiene una causa. Y normalmente ese dolor tan crónico y tan pesado tiene una historia que puede ser genética, puede ser una historia pues familiar, ¿no? Pues si la madre o la abuela o alguien o una tía o alguien de la familia ya tenía ese dolor, eso se hereda de Ujú. generación en generación, Sí. ¿no? Se genera de los ancestros, ¿no? Del de dónde venimos. Y ese dolor físico suele estar asociado a un dolor emocional. Entonces, a mí lo que me gusta de esta visión integrativa que traemos hoy aquí al directo es que
tenemos en cuenta esa parte emocional de la persona, esa historia de vida, y a eso se le une esa parte física, ¿no? De suplementación, de complementos naturales a la hora de cambiar la alimentación. Es decir, que no nos podemos quedar ni en lo puramente, vamos a llamar, físico, y tampoco nos podemos quedar en lo puramente psicológico y emocional, porque es que va todo unido. O Unido, sea, todo claro. es, todo Es que forma parte de lo si mismo. estuviéramos separados así como hacemos en la medicina convencional, mi corazón estaría caminando solo, mi cerebro por otro lado, pero es que está Exactamente, en contacto, comunicándose, igual que nosotros no podemos desconectarnos y separarnos del medio en el que nos movemos, ni de exactamente, nuestra historia. Es muy importante. exactamente. Entonces yo quiero, Sima, que vamos a ir con la pregunta que yo te quiero hacer también, ¿cómo es el abordaje integrativo, ¿no? ¿Cómo se abordan estos casos de fibromialgia teniendo en cuenta esa parte física, mental y emocional, espiritual, energética de la persona? Pues se tiene en cuenta sus hábitos de vida y en eso normalmente las personas piensan ejercicio físico, alimentación. Vale, eso está muy bien, pero también está los ritmos circadianos. Estás respetando los tiempos que necesita tu cuerpo para ejecutar sus funciones. Pues hay funciones, si no lo sabéis, hay funciones que funcionan bien por la mañana y otras que funcionan bien por la tarde y otras que funcionan mientras estás durmiendo. Entonces, mezclar las cosas, mezclar ciertos hábitos con tiempos que no corresponden, generan problemas físicos. Si comes justo antes de dormir, pues estás interrumpiendo un proceso muy importante que es el digestivo. Si te levantas y enseguida sales a la calle y te pones las gafas, aunque no haya sol, las gafas de sol, pues estás interrumpiendo ese pico de cortisol que necesitas para espabilarte por la mañana. Es que necesitas esta luz fuerte en tus ojos. Eh, entonces, ahí se hace mucha educación en este sentido y también se tiene en cuenta eso a la hora de indicar cuando se toma cierto nutriente y cuando se toma cierto medicamento, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. También está la alimentación. Se parte desde una alimentación antiinflamatoria siempre. Ahora, si vemos que tiene una enfermedad autoinmune, pues incidimos más en cuestiones que normalmente en las personas en general somos más flexibles, pues en personas que tienen fibromialgia, pero también autoinmunidad, pues incidimos mucho más en que se cumpla a rajatabla, por ejemplo. O, por ejemplo, personas que necesitan una alimentación cetogénica por motivos de sus enfermedades concomitentes, porque pues ahí está el tema de personalizar el tratamiento, ¿no? Así es. También teniendo en cuenta su forma de relacionarse con este dolor, su nivel de cansancio, su nivel de insomnio, eh, su estado de ánimo, pues ahí también hay que tener mucho cuidado en qué tipo de ejercicio le recomendamos. Ahí está el tema, por ejemplo, del yoga integrativo. Pues la mayoría de los pacientes tienen miedo a moverse y, Claro. y ven a sus médicos y les dicen, tienes que hacer ejercicio, tienes que ir al gimnasio, prométeme que vas a ir al gimnasio. Pero es que no pueden, no pueden. Exactamente, eso es. Hay algunos no pueden por una parte más metabólica a nivel de, por ejemplo, obesidad, a nivel de rigidez muscular, porque llevan muchísimos años sin hacer ejercicio y tienen contracturas, mala postura, etcétera, y cualquier movimiento les genera dolor y piensan que lo hacen mal y ya como que tienen rechazo a moverse
ya de por sí, otros porque tienen una enfermedad inflamatoria que está generando este dolor a nivel de articulaciones. Entonces, no podemos estar todo el tiempo generalizando que tienes que hacer ejercicio. Muchas veces hace falta esta entrada, esta transición suave, Suave, sí, suave, y que sí. la mayoría de las personas con fibromialgia son personas altamente sensibles. Así es. Entonces, eh, eso es algo, voy a aprovechar que acabo de decir esto es algo que quiero transmitir a las personas con fibromialgia que nos están viendo, que sois sensibles, pero no sois frágiles, Sí, ¿vale? Solo tenemos que, en el caso de que seas muy sensible al dolor y muy sensible al movimiento, pues existen herramientas como por ejemplo el yoga integrativo, pues para que hagas esta transición hacia esta confianza y el darte cuenta de tu poder, ¿no? Y de tu exacto. relación con el cuerpo y que puedes moverte, ¿no? Sí, Eh, y, eh, y ya cuando hablamos más a nivel de suplementos, los suplementos están ahí para ayudarme a corregir, ayudarnos, al paciente y a mí, a corregir la causa raíz, ¿vale? Son intervenciones terapéuticas, no es para toda la vida. Hay ciertos nutrientes que normalmente se recomiendan como de de mantenimiento para mantenimiento. el bienestar, ¿vale? Pero realmente si llega un momento que ya estás bien y no sufres de síntomas, sino que síntomas de vez en cuando que puedes manejar adecuadamente, ya está, y desaparecen, pues si te alimentas bien, si te hidratas bien, si haces ejercicio, si no consumes tóxicos, pues no necesitas nada más a largo plazo. Pero siempre estamos hablando ahora de las intervenciones terapéuticas del inicio, ¿no? Sí, Y con esto, eso. mm, además de la educación en neurociencia del dolor, que también se adapta, porque no es lo mismo una persona que venga con un bucle más anímico en el que están sumidas en su catastrofismo, en su depresión, en sus emociones, repiten muchas veces cómo se sienten con respecto al dolor, pues ya a su estado físico y su estado vital. No es, o sea, se le explican las cosas de una manera o con un orden muy distinto a personas que tienen este bucle mental del que hablábamos. Pues si tienen ese bucle mental, pues tenemos que Sí, que al final es adaptar ah, el diálogo, es adaptar a la persona en función de, como del perfil, ¿no? Del perfil que trae, porque bueno, al final esto es como todo. Diagnóstico, fibromialgia, pero a ver cómo desarrolla cada persona esa fibromialgia, ¿no? exacto, sí. Desde su personalidad, desde su genética y bueno, y adaptar tanto el lenguaje como las opciones que hay de tratamiento a ese perfil, ¿no? De personas, porque al final de lo que se trata es que cada persona es única. Ujú, Cada persona es única y tiene unas necesidades y hay que ir con mucho tacto y con una impecabilidad ahí a la hora de pautar cada cosa, ¿no? Cada tratamiento, cada pasito, ujú. hacerlo muy, muy en Pensando, conexión con esa persona, ¿no? claro, pensando en ellos, en lo que ellos pueden hacer y en lo que ellos creen y lo que ellos están dispuestos a hacer en cada momento. Y que Sí, lo que siempre hemos hablado también, de que a lo mejor de momento una persona que es sensible le viene mucho mejor empezar con un yoga suave, pero que tenemos como objetivo que a la larga pueda hacer este yoga dinámico. Y si hombre, claro, claro, y exacto. necesita hacer pilates en algún momento porque se ve que Sí. necesita, pues, Es que ese es el objetivo, ese es el objetivo que tenemos. claro, y que se vea capaz. Que quiera Sí, yoga y si y que se vea capaz
no de aquí, sino sintiéndolo en el cuerpo, que el Exacto, cuerpo sea el que pide ese movimiento. Y exacto. es muy bonito esto que estamos hablando porque me viene una paciente, bueno, esta que os he mencionado antes, ¿no? Que le han mejorado las analíticas y es un caso real, así que de verdad es caso real y ella ha sido el impulso a hablar de este tema. O sea, ha sido para mí como la guinda del pastel después de tantos años, ¿eh? Mm, Y bueno, y esta mujer que actualmente viene a clases de yoga, venía de hacer pilates y ella decía que su médico le había recomendado pilates porque ese es otro punto que quiero tocar. El mm, pilates está muy de moda, es muy bueno, pero no a todos los pacientes les sienta bien. Y exacto. esta mujer venía de hacer pilates y el pilates le sentaba peor. O sea, ella entraba y salía de la clase peor a como entraba. Ujú. Y después de hacer, o sea, dejó las clases de pilates, fue a otro médico, el cual le recomendó yoga terapéutico, y ella pues acabó en la esencia, ¿no? Con nosotras. Y bueno, después de estar, vamos, es que ya en las primeras sesiones ella empezó a notarse la mejoría, ¿no? Y lleva actualmente, creo que son 4 meses, y han mejorado las analíticas. Qué Entonces, bien. el objetivo con esta mujer es que ella, dentro de un año, dos, el tiempo que sea, ella pueda hacer un yoga dinámico, en el que ella pueda moverse más, incluso tonificar, pero es que esta mujer ahora mismo necesita soltar carga, Exacto. soltar peso. Ujú. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, no podemos meternos en la mente, no podemos diagnosticar desde el mental, hay que escuchar la necesidad Mm. de la persona, hay que escuchar el cuerpo de la persona. Yo También no también, transmitir, también no transmitir las exigencias nuestras al paciente, que exacto, escuchar cuál es, en qué momento está y entender por qué, por ejemplo, porque a mí me ha pasado, eh, lo hablábamos el otro día, a mí me ha pasado al principio cuando empecé a atender a pacientes con fibromialgia. Tuve una paciente que me dijo, a mí me gusta el yoga. Y yo le decía, pero tú necesitas tonificar. Y entonces entramos en este pequeñito conflicto, pero yo como que quería que ella hiciese algo le hiciese sentir bien, ¿no? sí, Y entonces no insistí mucho en este tema, pero con el tiempo, y gracias a ella que he abierto los ojos, porque yo también aprendo de mis pacientes, pues vi que hay momentos y momentos, y hay personas que conectan con unas herramientas y otras que conectan con otras. Y también, total, hablando de transiciones lentas o eh, personalizar, yo tengo a una paciente que relajarse y soltar el cuerpo era demasiado para ella. claro, Entonces, para ella era mucho más fácil empezar por Pilates claro, sí, y ir poco a poco haciendo sus meditaciones en casa, poco a poco soltando el cuerpo, poco a poco confiando en su cuerpo y en que todo va a salir bien, hasta que sintió el poder soltar. sí, Fíjate hasta qué punto que sentía que si se relajaba con la meditación, se, como se que, estresaba más al final, entraba en estrés, como que no puedo relajarme, no claro, claro, puedo estar exacto, tranquila, o sea, como que hay voy un a nivel caer de a la... alerta tan alto, Exacto, ¿no? exacto, sí, sí, Que sí. da miedo, que Mm. al final da miedo, ¿no? Entonces hay Y que acompañar al paciente sí, en leer lo que te está diciendo llegar a un punto medio. Por eso yo digo que trabajamos juntos, el paciente y yo. sí, No trabajo yo y le digo lo que tienen que hacer, sino trabajamos juntos como equipo para llegar a esta solución ideal para él. sí. Sí, porque al final se trata de dar ese apoyo, ese sostén, que aprovecho ya que estamos hablando de eso para decir que hemos abierto un grupo de WhatsApp para dar apoyo y sostén
a las mujeres con fibromialgia, mujeres y hombres, ¿eh? Aunque ahora mismo son más mujeres, pero abierto a todo paciente que tenga fibromialgia. Y nuestra intención es eso, ¿no? Es escucharos, em, conectar con lo que necesitáis cada día, que podáis tener un equipo médico, un equipo sanitario, que entendemos que el síntoma va más allá del cuerpo físico, ¿no? Entender la parte profunda de dónde viene todo y que sea un espacio de seguridad, de contención, de apoyo y poder ofrecer todas las herramientas con las que nuestro equipo de salud integrativa ahora mismo dispone, ¿no? Que es pues la consulta con CIMA de medicina integrativa, los grupos también de yoga terapéutico, de yoga integrativo, las sesiones semanales de meditación online que tenemos todas las semanas los jueves, los acompañamientos individuales para mujeres que necesitan sanar su historia personal, ¿no? Tenemos también un acompañamiento disponible para acompañar, o sea, para dar solución, vamos, para ir descubriendo, para que la mujer vaya haciendo un recorrido por todas las etapas de su vida para poner orden en aquellos patrones de comportamiento, en aquellas creencias, en aquellas emociones que están guardadas en el cuerpo y que están ahí pidiendo salir de alguna manera. Y bueno, pues esas son nuestras herramientas actualmente. Están al servicio de toda la persona que quiera abrirse. Quiero mencionar aquí también, Sima, que nuestras sesiones y nuestros tratamientos, lo que nosotras proponemos como equipo, eh, no es para todo el mundo, Mm, ¿vale? Quiero mencionar eso porque no es un tratamiento inmediato y rápido. No damos la pastilla mágica y sí es importante la implicación y el compromiso de exacto, la persona que tiene fibromialgia o que tiene estos síntomas para poder nosotras ofrecer las herramientas y la implicación necesaria tanto por parte de la persona como por nuestra parte. exacto. ¿Vale? Mm. Yo no sé si esto a la hora se nos corta, nos quedan 4 minutos. A mí me gustaría que las personas que estáis en el directo, yo no sé si esto se va a cortar o no, lo vamos a dejar a ver qué pasa, que Ujú. pudierais escribir una vez que terminemos el directo o incluso ahora, preguntas a las que nosotras podamos responderos. ¿Vale? Para poder ofrecer una atención más personal, más directa, que pudierais hacernos preguntas. Vamos a dejar debajo de este directo el contacto tanto de CIMA como el del centro de yoga, de la esencia, el mío. Y también dejaremos en las historias el enlace al grupo de WhatsApp en el que podéis entrar. Y si veis este directo más adelante, nos podéis escribir un mensaje privado tanto en la cuenta de Sima como en la cuenta de la esencia de Laura Yoga para que os demos el enlace a la comunidad, ¿vale? Al grupo de WhatsApp, que podáis estar dentro de la comunidad recibiendo toda la información de lo que se va compartiendo y de lo que se va haciendo. Pues si no hay preguntas, nos despedimos aquí y muchísimas gracias por los que han atendido y para los que nos van a ver en diferido En diferido. y estamos a vuestra disposición. Así es. Aquí estamos para lo que queráis, disponibilísimas. Bueno, Bueno, quiero,
Bueno, pues un besito grande a todas Un beso. y nos vemos prontito. Anunciaremos más directos por aquí Sí, para que os podáis unir. venga. Un besito grande. Un beso, hasta luego.